Continuamos en Todo Pasa y en esta oportunidad estamos en comunicación con Gabriela Piovano. Ella es infectóloga del Hospital Muniz, además es pionera en los tratamientos de VIH y está en nuestra ciudad, así que la saludamos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamarme. Gracias a vos por el tiempito. En principio quería preguntarte, me imagino que también estás un poco conmocionada, ¿no? ¿Cómo pasamos de aplaudir a los profesionales a un horario determinado a empezar a protestar y poco más agredir físicamente en estos momentos? Bueno, la verdad que en el fondo el personal de salud hace años que motivo de agresiones, etcétera, etcétera, justificada siempre por el nerviosismo, etcétera, etcétera, pero que realmente revela una sociedad que no entiende mucho lo que pasa ni con quién tiene que canalizar ni de qué manera su frustración, ¿no es cierto? O sea, por ahí el señor de lo que tiene razón es que debería haber gente dispuesta a estar parada no 24 horas, 6 horas o 4 horas, y haber otras personas que reciben un sueldo para poder realmente, pero esto, digamos, seguramente cuando él ha votado al neoliberalismo, obviamente no entiende que votar justamente esos recursos no estén, así que somos lo que hay. Y si encima otra vez quieren descargar, ¿no? Porque primero se fueron a pelotudear por ahí, después se infectaron, entonces ahora están apurados por testearse para ver si siguen pelotudeando o qué hacen, ¿no? Entonces realmente eso es una de las cosas que puso en relieve, pero que ya sucedían, ¿no? O sea, el maltrato, el destrato, el desprecio, el ninguneo del personal, ¿no? Sobre todo por parte de ciertos sectores, es permanente. Lo que pasa es que acá se hace bien patente, ¿no? Lo injusto, lo desubicado de esta persona y lo alarmante, ¿no? Porque imagínate que si en esta situación, que de lo único que se trata es de hacer una cola para hacer tu test, que de última manera aislarte en tu casa, claro. Imagínate el día que le tengamos que dar la noticia de que un ser querido está grave, tiene que estar en terapia o se murió, ¿no? O sea, realmente en ese punto es también preocupante lo que pueda pasar con esto, ¿no? Claro, y en el medio tenemos la autorización ahora del ANMAT utilizando el autotest. Te quería preguntar, ¿cómo ves eso? Porque he escuchado que el porcentaje de falsos negativos es muy alto, cerca del 40%, y también había como... Sí, estos son negocios, mira, hoy lo he pensado, estos son negocios realmente de las farmacéuticas que producen esto, o sea, son del ámbito privado, realmente van a estar chequeados lo que te vendan a vos, realmente va a ser confiable, no, la verdad no. ¿Cómo vas a decir que van a testear y van a ver la calidad de millones de test que salgan así por embargo para todos los países? No, la verdad que no. Claro. Entonces, si va a depender aislarte de los resultados, que encima lo vas a hacer en el baño de tu casa, imagínate que la gente va con fiebre a las fiestas, ¿entendés? O sea, que va a ser un gasto que entonces la pregunta es quién va a cubrir ese gasto, ¿no? Claro. ¿El gasto lo va a cubrir el Estado o lo va a cubrir el particular? Y bueno, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Y bueno, y en ese contexto, además, una suba de casos exponencial. La verdad que uno como marplatense está un poco asustado porque estamos teniendo números que no hemos tenido nunca, ni siquiera en plena pandemia, y estamos arrancando la temporada. Si vos tuvieras que definir la situación de empezar a cerrar o insistir con abrir, por ejemplo, fiestas o espectáculos con gente más de 100 personas, por ejemplo, ¿estarías dispuesta a empezar a prohibir esos lugares? Lo que pasa es que vos ahí tenés que la ocupación de camas sigue siendo baja, entonces no te justifica cerrar hoy por hoy, sabiendo que la mayoría de los infectados están vacunados, o al ser gente joven no van a tener evoluciones graves, pero bueno, tendría que estar de todos modos testeando todo el tiempo y sobre todo chequeando que realmente los ingresos sean, digamos, se mantengan en niveles aceptables. Da la sensación de que en algún momento eso también se va a disparar
así sean muy pocos casos, los de gravedad en este momento comparativamente, no quiere decir que no va a haber ningún caso de gravedad. De hecho, se han duplicado los ingresos a terapia pediátrica, ¿no es cierto?, en una semana, sí, la semana pasada. Entonces, desde ese punto, el peligro del colapso de la internación de terapia todavía no pasó, y así no colapsáramos, lo que vamos a estar viendo ahora es que se van a enfermar, digamos, mayoritariamente los no vacunados, hasta tenés chicos, ¿no?, dentro del sector no vacunados por el lobby gigante que se ha hecho, ¿no?, con respecto a las vacunas, sobre todo a la Sinopharm, ¿no? Claro. Entonces eso es lo preocupante, ¿viste? O sea, vos vas viendo subir muy rápido porque es la variante Delta, que es la que se transmite mucho más rápido que la variante de Wuhan, y obviamente pocos casos proporcionalmente, pero en algún momento, digamos, esos pocos casos proporcionalmente se te van a transformar en cientos o en miles de casos, ¿no? Claro, porque en Córdoba, por ejemplo, que ya están confirmando la Omicron, allá fue exponencial de 50 internados a 500, escuchaba ayer, y entonces y la fila de contagios sigue aumentándose. La realidad es que... Bueno, vos viste que cuando dijimos que se había mandado una cagadota, se ofendieron y estuvieron, viste, para no hablar de lo de Vidal, estuvieron hablando de lo que dijo Piovano. Claro. Para tapar la cagadota de Vidal, usaron a Piovano en algo que no tiene animosidad obviamente con la gente de Córdoba, sino con los que gobiernan Córdoba, que todo el tiempo estuvieron minimizando todo, ¿no? Claro. Y haciendo la Celeste Santa. Total, cuando colapsan, el Estado agarra el helicóptero y se lleva a la gente acá para allá, ¿me entendés? Entonces sí, ahí ellos evitan, digamos. Bueno, ahora fíjate que están testeando la puerta de Jesús María arranca hoy, y bueno, ya ayer estaban fogoneando que había menos gente testeándose, o sea que capaz que la situación mejoraba, y la realidad es que no significa eso, sino que en realidad la gente a lo mejor se dio cuenta que no vale la pena ir con síntomas a testearse, se quedará en su casa, pero eso también te frena, por ejemplo, algo que ellos siempre trataron de evitar, que es la economía, porque si tenés, en el caso de Mar del Plata, 6.500 personas aisladas, y eso en algún lugar económicamente te afecta. Por supuesto, lo que pasa es que si se hubiese tomado una determinación fuerte de entrada, no pasaba más nada, ¿me entiendes? El mundo, no te hablo de Argentina, ¿no? O sea, cuando esto se detectó, ya estaba en Europa y en Estados Unidos y en Brasil. O sea, si en ese momento se hubiesen tomado medidas de aislamiento con los pacientes, si se hubiesen tomado medidas con los viajeros, seguramente vos mitigabas y llevabas a cero la expansión de la pandemia, ¿me entendés? Pero que cada uno empiece con, y no, pero yo tengo que vender pasaje, ¿viste? Claro. Y no, yo tengo que ver a mi tía, y yo tengo, bueno, si hubiese cerrado 20 días, si hubiese asistido a las empresas, si hubiese dado, por ejemplo, un pasaje al tipo que va a ver, bueno, a dónde va, con quién va, cómo tiene que ir, ¿me entendés? Haber hecho algo serio, bueno, todo esto que estamos viviendo hoy y que sigue, ¿viste? Porque ya ahora hablan otra vez de una nueva variante, después los colegas que hablaban de que, bueno, con este refresh de la Omicron y la Delta ya no vamos a tener más coronavirus. O sea, un montón de cosas que realmente hasta que no se cierre y no se corte la circulación que se genera del virus, ¿no? A partir de que la gente hace intercambio, fíjate, o sea, ¿por qué te aparece en Francia una variante africana? Y bueno, porque están viajando, ¿entendés? Claro. Entonces, no le das vacunas, viajan, y que viajan se mueve, bueno, o sea, la auto perpetuamos, ¿viste? Sí. Ahora, ahí es un punto también, ¿no? Porque mientras acá estamos con terceras dosis y en algunos países están empezando a implementar la cuarta, hay países que no tienen ni una. Y me parece que ahí también es un error estratégico de las grandes potencias, sobre todo, que son las que tienen o las que manejan la economía, ¿no? Porque no sería mejor asegurarse que todo el mundo esté vacunado y entonces no empecemos a tener nuevas cepas todo el tiempo. Y bueno, pero ahí tenés por qué Bill Gates dijo que si pasaba esto era una tragedia, porque realmente no es que hablaba del coronavirus, ¿viste? O sea, cualquier situación que afecte a la globalidad, lamentablemente no iba a tener una respuesta acorde, porque cada uno primó su sector,
y por lo que te digo, o sea, si se hubiese hecho algo contundente durante 21 días, vos lo cortabas, lo yugurabas, ¿me entendés? Claro. Entonces eso, ¿por qué? Y bueno, por esto, ¿viste? Porque no por la economía, pero al final se te resintió mucho más. Sí. De hecho, toda la plata la están derivando a la atención médica, ¿entendés? Países que no invertían plata, por ejemplo, en la compra médica, ahora lo tienen que hacer. Claro. Entonces, Claro. desde ese punto, en realidad lo necesito mucho mejor cortar todo, pero bueno, con respecto a lo de las vacunas, también, vos fíjate que ellos, al final, tienen una vacuna de porquería, ¿entendés? O sea, Sí. vacunas que son muy limitadas, que tienen 3 meses, 4 meses, que también, te digo la verdad, hay que ver si realmente dura 3 meses la inmunidad, o en el fondo, como no saben a quién ponérselas, vuelven y ya, ay, no hay que ponerse otra dosis, Claro. ¿me entendés? Claro. Pero lo cierto es que el rendimiento de esas vacunas al lado de, por ejemplo, la Sputnik V, francamente fue mucho menor, y la Sputnik V se posiciona como la mejor vacuna, ¿no? Y sin embargo no la habilitan. Claro. Entonces ahí es donde vos ves como por la acción política, por los intereses sectoriales, se cagan en la vida de la gente. Ahora, Perdóname, lo que a mí me preocupa ahora, obviamente también es, acá en Argentina, la falta de vacunación a los chicos, y en el mundo también, o sea, la negativa a la Sinopharm, ¿no es cierto? Que sí es una vacuna probada, es una vacuna confiable, es una vacuna efectiva, también por jugar a la acción política están arriesgando la vida de los chicos europeos, por ejemplo, o sea, los han privado de las mejores vacunas, ¿me entendés? Sí. O sea, eso todavía es más grave, ¿no? Sí. Y vos sabés que te quería consultar también, porque lo que es personal de educación están dándole turnos para febrero, y la realidad es que muchos ya se están contagiando. ¿Sirve esa vacuna en febrero si ya tuviste la Omicron, por ejemplo? Bueno, mirá, en realidad la mayoría de la gente que está teniendo Omicron también fue vacunada. Sí. Porque son variantes que escapan, digamos, a la inmunidad general. ¿Por qué? Porque vienen por otra vía. Claro. O sea, vienen por el lado de África, no viene por el lado de Europa y Estados Unidos, que son las variantes que teníamos. Entonces, sí. Claro. Desde este punto, inclusive tal vez se tenga que en algún momento, ya lo hicieron, no revisar y readaptar las vacunas a las nuevas variantes. Pero lo mismo, ¿entendés? O sea, es producto de la taradez, ¿me entendés? Sí. Todo esto, tener que volver a hacer vacunas, tener que volver a vacunarse, es una pavada. O sea, vos fíjate que ahora entre pito y flauta están aislando a todos. Claro. Estamos haciendo un cierre generalizado encubierto. Sí. En vez de haber dicho, chicos, cerramos 10 días y después volvemos, retomamos todo, asisto al sector botelero, ¿me entendés? Y total se existió y se va a gastar más plata internando gente, viendo morir a la gente, que por ahí dándole 10 días al show, a esto, al otro, mitigarlo, y bueno, apelamos porque con esto ya cortamos, ¿me entendés? Y tenemos otro changüí. Más que nada por el tema de que hay gente que estaba vacunada, que igual se enfermaba gravemente, y lo que te digo, que la mayoría de los no vacunados son gente joven. Sí. Entonces eso también, el hecho de ver morir gente joven por no estar vacunada, no va a ser bueno, ¿me entendés? Más allá de que uno pueda decir en una conversación, bueno, son unos boludos, que se jodan, que se mueran. No está bueno, porque cuando vos trabajás, como en el caso mío, con la gente, claro, vos la conocés, ¿me entendés? O sea, sí. Vos a partir de ahora la conocés, y no es tan fácil desearle o que la muerte te sea indiferente porque claro, no se vacunó, ¿me entendés? Bien. Bueno, Gabriela, quiero antes que nada agradecerte este tiempito. La última pregunta tiene que ver con los plazos de si se quiere encierro o quedarse en casa a partir de que sos contacto estrecho o COVID positivo, porque la OMS ahora volvió a insistir con 14 días. ¿Ahí no hay como mensajes confusos también para la gente? Por supuesto. Mirá, el tema es que vos, cuando vos detectaste el caso, ya tenés varios días sin... Pero es lo que hacen todo el tiempo, inclusive a veces no sabes si la OMS dijo eso o no lo dijo. O sea, el hecho de que salga Bisotti y decir que son 7 días, probablemente active y diga, no, pero la OMS dijo 14.
¿entendés? Porque, o sea, el hecho del aislamiento por 7 días, pues ya sabés que la mayoría de la gente a los 7 días con cuadros leves ya no contagia. Claro. Y además porque no son 7 días, porque vos al momento que la persona se contagió, al momento que da síntomas, aunque vos lo detectás, ya te pasaron 4 o 5 días, con lo cual ya estás más o menos en 12 días de aislamiento, por lo menos de evolución. Vos lo aislaste ya 3 o 4, claro. pero ya con 7 días que vos lo aislaste, el paciente ya llegó ahí en 12 días, entonces ya no contagia, es leve, ¿está bien? Claro, claro. Entonces desde ese punto, a ver, yo no, realmente ahí sí no creo que Carla Bisotti trabaje para que nos vaya mal, ¿me entendés? No, Entonces claramente. desde ese punto, ya hace rato que se había hablado de que, por lo menos desde la Sociedad Argentina de Infectología, se bajó que los casos asintomáticos se aislaban 7 días, pues ya con eso era suficiente. Bueno, Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muniz y especialista en tratamiento de VIH, queríamos agradecerte estos minutitos para Todo Pasa en Mar del Plata y bueno, sigas disfrutando de la ciudad, por supuesto que cuidándose, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Me dejas chiviarte otra cosa? Sí, dale. Dale, bueno, por un lado que estoy saliendo en un ciclo de 25 mujeres, esta soy yo, se llama, por YouTube, en un sitio de la productora Soy Leyenda, y bueno, ahí hay historias, 10 minutitos, de las historias de un montón de mujeres muy diversas, muy profundas, muy lindas para conocer, para entretenerse y para motivarse también. Y bueno, entre esas 25, no sé por qué motivo me eligieron a mí, así que también estoy ahí, los invito a... Esta soy yo en la plataforma Soy Leyenda, así que un beso grande y muchas gracias. Bueno, gracias a vos por tu tiempo y bueno, ahí estaremos mirándolo. Gracias,